Estoy en medio de otra discusión y ya ni sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, hoy ya peleamos, mañana qué haremos. Está fuerte el amor, todos pasaremos. Mañana qué haremos, mañana qué haremos. Estoy en medio de otra discusión y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, si nos peleamos, mañana qué haremos. Está fuerte el amor, todos pasaremos. Mañana qué haremos, mañana qué haremos. En la guerra y el amor, Todo se vale, nada es perfecto. en esta historia tú y yo. Siempre fallamos, pero lo siento. Que nos queremos, si nos amamos, si nos buscamos, si nos deseamos, mañana qué haremos, mañana qué haremos. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. De Paraguay. Suena. Talento del barrio. Estoy en medio de otra discusión y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, si nos peleamos, mañana qué haremos. Está fuerte el amor, todos pasaremos. Mañana qué haremos, mañana qué haremos. En la guerra y el amor, Todo se vale, nada es perfecto. en esta historia tú y yo. Siempre fallamos, pero lo siento. Que nos queremos, si nos amamos, si nos buscamos, si nos deseamos, mañana qué haremos, mañana qué haremos. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. No, 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 no. De la guerra de Paraguay. Suena. Talento del barrio. La cumbia se hace así, papá. Sé que hay motivos para dejarme. Solo te pido, no me compares. Es que he dejado todos mis males y hoy solo quiero enamorarme. Es que yo quiero sentir mi corazón latir de nuevo. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer.
no, Y hoy solo quiero enamorarme. Es que yo quiero sentir mi corazón latir de nuevo. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer. Si tú no estás, yo me voy a enloquecer. Si tú te vas, seguro he de perder la razón. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer. Si tú no estás, yo me voy a enloquecer. Si tú te vas, seguro he de perder la razón. De Paraguay, suena talento de barrio. Camarasa, producciones. La cumbia se hace así, papá. Aléjate esta noche de mi mente, ya no quiero verte. Siento el corazón latiendo, derrumbándose a mis pies. Tengo una botella con la marca toma para olvidar. Voy tomando pero no consigo olvidarte, mujer. Ay, corazón, no puedo olvidarme de tu cuerpo bailando junto al mío. Ay, corazón, no puedo olvidar cuando pasábamos despacio junto al río. No olvidaré acariciándote bajo la luna, besando suavemente tu cintura y las mañanas cuando hacíamos el amor. No olvidaré acariciándote bajo la luna. Tengo bigote Madrid, un estilo único de aquí. Tengo bigote Madrid, un estilo de aquí. Tengo bigote Madrid, un estilo. Muy buenos días, gente. ¿Por qué me pone tanto ruido si yo quería hacer una entrada triunfal? Muy buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Ya arranca Lindo Lulax está, Supremo. realmente lindo está. Hoy, día lunes, arranca ya la semana y se me acercan las chicas. Es inevitable. sí, Pasar la mano, te vas a preocupar, Jimé, ¿no? Tranquila. Ah, bueno, está bien, perfecto. Arranca la semana y yo, como siempre, con todo. Lindo está ya. Con todas las pilas, súper contento de poder compartir un día más con todos ustedes. sí, Y hoy quiero hablar con él, una persona que seguramente está de muy buen humor. Pero antes, quiero contarles algo brevemente. Hoy perdí toda mi aura, hasta la última gota de aura que tenía, por hacerme el picholo. No es por el peinado. Resulta ser que yo llegué acá al canal y me bajé del vehículo de alta gama que siempre me trae. Y una persona bocinó. Y yo pensé que me bocinó a mí para saludarme. Hola, Lulax. Había sido, le bocinó al auto porque estaba saliendo ahí de golpe. Me di toda la vuelta. Por suerte nadie me vio. Solamente la persona que estaba bocinando. Y Rufo. Pero lo bueno es que como que me puso los pies en la tierra. Ahora soy una persona más humilde y trato de estar un poco más tranquilo. Quien no creo que esté tranquilo hoy es él. Porque el día el día sábado su club perdió teniendo 2 menos en contra.
Muy buenos días, Will, ¿cómo estás? Hola, Lulax, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Hermoso día, ¿verdad? Sí. Hoy es un hermoso lunes. Hoy es un hermoso lunes, una nueva oportunidad de arrancar la semana con una sonrisa en la Totalmente. cara. Yo me desperté hoy a las 5 de la mañana pensando, hijo de puta, ¿cómo quiero estar en la oficina? Decía. Sí. Así O sea- que quería estar muy contento hoy. Estoy muy alegre de poder verle a todos ustedes, de poder respirar este aire fresco. Vos sabés que no quiero ser el Mañanero. no quiero ser el típico tipo que se une a la idea, pero Ajá. yo también. ¿Verdad? Yo me desperté a las 4 de la mañana y ya tenía ganas de venir. O sea, es que yo estaba pensando, me desperté a las 3:30 de la mañana, lo ya antes, ¿verdad? Pero para poder pensar en que me iba a despertar a las 5. Vos sabés que yo me desperté a las 3 y hice pipí mientras que ella pensaba en que quería venir. ¿Vos sabés Sí. cuál es el tema? Yo no pude dormirlo, de hecho. Pensando en que hoy iba a venir acá. Ya viniste sin dor. Sindor, hermoso todo, muy fantástico. Qué buena onda, Will. Por suerte hay una persona que tiene esa sintonía conmigo. Siento una especie de conexión. Totalmente, estamos todos muy contentos de poder llegar acá y poder compartir con ustedes. Y Con la hermosa teleaudiencia que nos acompaña de todo el. Y seguro que no sos el único. Seguramente que la gente acá en sus trabajos súper felices. Con Totalmente. una sonrisa en la cara, con la nueva oportunidad de salir adelante. Imagínate No. verte a las 7:30 de la mañana acá y Sí. ver tu hermosa cara y tu nuevo maravilloso peinado para poder iluminar este fantástico día. Para algunos, un sueño. Para vos, una realidad. Gracias, Will. Gracias a vos, Lulax. Arrancamos de la mejor manera. Esto es tan falso que si de repente Will se queda muy callado, voy a hacer cuerpo a tierra porque voy a tener miedo que me dispare. Sí. Pero bueno, ¿cómo está la gente que está escribiendo ahora mismo a través de YouTube, Twitch, Facebook, TikTok, Telegram, todas las plataformas de la Popu? Seguramente que arrancando con la mejor de las ondas. Y voy a empezar a leerle ya a todos acá. Buenos días, Lulax. Qué peinadito, dicen acá. Con todos los síntomas ya te... Ah, están diciendo que tengo todos los síntomas, no sé de qué, ¿eh? Positivo. Che, y Lulax, ¿por qué hoy vino Pedro Gullari? Ven acá. Vamos a hacer una vaquita para tu peluquero, Lulax, dicen acá. Y ese peinado tipo Ale Rojas, buen peinado, libro metiste, Lulax. La vaca de Silvita te la mío. Ponen acá. ¿Te puedo pedir un favorazo, Rufo? ¿Será que me puedo apagar mi aire, por favor? No. O muy insoportable, ya vos decís. O muy pesado, ya vos decís, bro. Sí. Normal. Bueno, un día más en la oficina. Ahora quiero hablar con ella. Una persona que subió unas historias haciendo deporte el fin de semana. Subió una foto motivacional de que está ahora mismo cambiando. Espero que yo no forme parte de ese cambio. Muy buenos días, Jazmín. ¿Cómo estás? Buenos días, Lulax. Bien, bien, contento. Un poco mejor al verte. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece mi peinado? Muy lindo te queda, la verdad. Se te ve más tu frente. Tenés linda frente. Ah, no me vas a hacer la típica broma de y esas entradas para ir a la cancha y todo eso. No. Bueno, ¿te gusta mi Resalta más frente? tus ojos. Porque el labio no tenés. La otra vez me dijo eso una chica. ¿Y te besó? Sí. Tuvo que buscar, ¿verdad? Quiero ver si tenés el labio, me dijo. ¿Cómo? Me besó mientras que tenía una lupa en su mano. Ah. Que para encontrar. Pero fue antes de conocerte, Jazmín. No vaya a ponerte de celosa, ¿sí? Y puede ser después de conocerme también. Jazmín, ¿qué tenés para decirle a todas esas chicas que ahora mismo ya no tienen más esperanza conmigo desde que estamos juntos? Estamos pico juntos. No. Y no sé. Vos sabrás. Vos decime. Y hasta donde yo sé, no, nunca llegaste a mi casa tampoco. Claro, pero porque vivís en Barrio Obrero. Capaz que porque soy alérgico a las puñaladas no llegué. Sí. En Barrio Obrero no hay puñaladas. Solamente en un... Pregunta para vos, Jazmín. ¿Es cierto que en Barrio Obrero hay una barra y es la más loca de todas? Es una buena pregunta, ¿eh? Jazmín, ¿qué estuviste haciendo este fin de semana? Vi que jugaste handball, ¿puede ser? Y toda la semana estuve por las canchas. ¿Y qué tal? ¿Qué resultados tenemos? ¿Hay algún resultado positivo? ¿Ganamos, toda la perdimos? No, toda la semana estuve ganando, bro. Bueno, vi que subiste una foto ahí de tipo motivacional. ¿Qué Mentira, fue no es eso? No es motivación. Claro que es motivacional. Si yo pude, todos pueden. No, Sigan no adelante. pude eso. Sigan sus sueños. Ilia Topuri. Jamás. No soy así. Solamente alenté a mi equipo nomás. ¿En no qué es- momento te sentís que estás en un buen momento de tu vida, Jazmín? Ahora sí. Falta mucho todavía, pero sí, estoy... Pero siempre estás mejorando. Sí, estoy en camino. ¿Qué tenés para decirle para aquellas personas que están rendidos ahora mismo en su casa desnudos?
Aguante Lipoles. Ah, esto era una publicidad de Ozempic. Qué fuerte. Vení una vez conmigo, Cami, por favor. No, vamos a meter la publicidad de tu marca, Cami, que le vendiste en tus redes sociales. Con razón subiste esa historia tan orgánica. Sí. Si mi vida cambió, la tuya también puede. Hashtag natural, hashtag publicidad orgánica, hashtag AD, así. Sí. Y atájense, gente, porque ya tenemos marca en este programa, así que dentro de poco va a ser 10 minutos de programa, 1 hora 10 de publicidad, 10 minutos de intro. Para eso estamos trabajando. De ahí proviene la felicidad de Will. Sí. Bueno, hablando de gente que está feliz, gente que está con ganas de vivir, quiero hablar con él. Hace mucho que no hablo con él. No sé cómo estamos, si estamos peleados, si estamos bien, si estamos mal, si aguanto Olimpia, si aguanto el cerro. Buen día, Oscar Demonio, ¿cómo estás? ¿Qué hace, viejo? ¿Cómo andamos? Yo súper bien. Lo notarás en mi peinado. ¿Y vos? Bien, todo tranquilo. ¿Tu peinado también es tipo como el mío que te hiciste solamente para el programa o normal? No me peino yo. Parece. No me seco el pelo y ya vengo. ¿Vos usas secador de pelo, Demonio? No, debería, pero no uso. Solamente el viento seca tu melena. Sí. ¿Te comprarías un auto descapotable para que te seque tu melena en movimiento? Sí, Me gusta eso, ¿eh? compraría. ¿Cuántas marcas faltan para que pase eso? Y Unas cuantas. unas cuantas. Así que ya saben, gente, pueden publicitar aquí. Ay, qué hambre tengo si tan solo pudiera comer mi... Epa, ¿vieron eso? Qué orgánico. ¿Algo que tengas para decirle a las marcas que tienen que confiar en este programa? Nada, que se animen. Ah, no, están reanimados ahora después de eso, ¿eh? Sí. Atájense porque van a venir a vaciar su billetera después de eso, Soy ¿eh? productor, no soy Me gusta. la parte comercial. Eso sí me gusta, eso sí me gusta. Porque él sabe qué tiene que hacer. Bueno, ¿qué se demonio? Dale. Ganó ya Traveo, limpia será. Ese, legalmente voy a decir algo. Ayer José Ayala subió una historia. Nos vamos al descenso. Ya el descenso pues ya es inevitable ya para Rubio Ñu a esta altura del campeonato. ¿Alguien sabe? Ay, me hizo lagrimear, ¿eh? Hasta San Lorenzo ganó, ¿eh? Ojo con eso. Sí. Dato no menor, Ameliano está tercero también. Ojo con Ameliano. Sí, le mandamos saludos a Roberto Nani, mi bro. ¿Qué pasó, Rufo? ¿Qué tú? Ah, claro, no. De eso vamos a hablar con Coro, si es que viene. Porque acá por ella de a poco se va vaciando el barco. Pero lo bueno es que ya podemos traer más pasantes. Me gustaría ya que venga una chica que me hable de sexo. Pero profesional. No es que me diga dónde tengo que meter el coso. No. Una profesional, una sexóloga. Podría ser ella. Buen día, Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Cami? ¿Todo bien? Hola, sí, todo bien. Cami, ¿qué tal estás? Hace mucho que no nos vemos. Como había dicho una vez, los días lunes es cuando más nos queremos. Estoy secando mi gel. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Estás muy lindo. Gracias, Cami. Siempre me dicen. Mentira. ¿Todo bien? ¿Qué tal tu fin de semana trabajando a full seguro? Sí, trabajando. ¿Vos dirías que vos calificás como hashtag cuña guapa? ¿Así? Sí. Esa foto de la chica que tiene así su músculo. Sí. Cami, seguí soltera. ¿Qué onda con el español? Sí, soltera. Ah, ya no está más con el español. Ya no. O sea que está soltera. Sí. Bueno, está bien. Vamos a ver cómo hacemos algo, Cami, ¿sí? Dale. Tipo, no sé, algo tranqui, tipo, no sé, tipo... ir a comer algo. Dale, podemos irnos a las 3. ¿A las 3? No, las 3, con Has. Ah. ¿Y por qué decir las 3 y me metes también a mí? ¿Estás diciendo que yo soy tipo tonta? Sí. ¿Estás diciendo que yo soy positivo? Sí. O mi peinado te hace creer que soy una lesbiana. Positivo. Parece. Parezco. Epa, ¿por qué la apunta a demonio? ¿El que tiene que ver en esta ecuación? Cara de señora. ¿Por qué le dicen así a demonio? ¿No sienten que las señoras se pueden ofender? Sí. No, pero Pope es también un impresentable. Si vos a él le decís algo parecido, se va a ofender seguro. ¿Viste? No. Falta ya que se le ponga en su lugar a ese... No sé cómo se le dice a lo que se hacen de los pendeviejos.
Parece que él no tiene cédula, se quiere comportar como un joven. ¿Qué es lo que me mira? Ah, ¿vos querés que yo te diga hacia dónde irte? Ah, quiero hablar con Ariel. Pasó algo muy fuerte en las redes sociales en estos días. Tuvo muchos detractores Ariel. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Por qué esa? ¿Qué le pasa, Ariel? ¿Qué es de tu cara, Ariel? No dormí bien, bro. ¿No dormiste bien? Sí, pero voy a poner música triste. Ah, bueno. Ah, él musicaliza su propia actuación. Ya ves. Ariel, en las redes sociales estuvo recorriendo el video donde hablábamos con el experto en astronomía. Sí, Y tuviste muchos detractores. sí, muchos. Imagínate prepararte tanto tiempo para que te hagan enfrentarte contra este imbécil, ponían por vos. ¿Qué tenés para decirle a esa gente? Y cada uno cree lo que cree. Eso. No, ¿sabes lo que fue el problema? Que ¿Qué? tuve amigos, o sea, que sus amigas le dijeron, che, ¿qué onda ese tipo que quiere menospreciar a los astrólogos? Así. Jamás dije nada de los astrólogos, viejos. O sea, escucharon todo mal, malinterpretaron todo. O sea, a las mujeres le chupan huevo la ciencia. Ellas No. no querían nomás que se afecte el tema de Capricornio y eso. No, te digo ya, ni siquiera escucharon bien, boludo. Yo dije que que iba a venir un astrónomo. Ya pensaron que dije astrólogo. Ah, mira Y un ahí poco. me tiraron todo mal. O sea, para la gente es más ofensivo que se diga. Sí. Legalmente Virgo no es así porque es Virgo. Que. No, le sab- chupó un huevo lo que es astrónomo. Ya interpretaron que dije astrólogo y no, yo ya soy el peor. Ya ves, yo no voy a coger más. Qué fuerte. O sea que las amigas de tus amigos Sí. te pusieron la cruz. Sí, ya. Así que se abre la vacancia, ¿verdad? Para nuevas amigas. No, así nomás, bro. Ya, no quiero ¿Quieres saber. estar solo nomás ya? Ahora ya estar solo, ahora más. Qué fuerte, ¿eh? Mira Pero- un poco. Siempre terraplanista. Señor. Bueno, si alguna mujer ahí se llama Luna, Estrella y eso, ábranse luego. Aper, no. No le creemos. No le creo más. Bueno, muchas gracias, Ariel. Dale, señor. La gran 7 será. Hoy está medio escéptico los perros. No le voy a saludar a Rufo porque anda muy creído de que salió en este programa que hablan de anime, que es tipo de otaku, que... ¿Cómo era que se llamaba? Otakul, wow, qué creativo ese nombre. Bueno. Lulax, ¿te parece a ñoño del Chavo del 8? Dicen acá. Aunque sea, te queda mejor ese peinado que esa línea caré. Dice Has que hoy es el día del beso. Hoy es el día del beso. Sí. Este le mando a todas las chicas y a todos los chicos que ven el programa. Feliz día del beso. No, pobre. Venía y Rufo y apuntó a una parte de su cuerpo que no iba a hablar. Sí. Japo, la peinado va Camila Meu. Buen día, Lulax. Me gusta ese peinado de gitano innovador. No es hoy para llegar a la casa. Ahora ya no se llega más a la casa y saca a la gente. No se olviden de que nos pueden enviar sus mensajes al WhatsApp 0984-499-125, 0984-499-125. Y vamos al momento más importante del programa. Por favor, Cami, si puede venir conmigo, porque voy a presentar algo muy importante. Vamos a los titulares. Conductor de TV aceptó encantado la propuesta de la saga, dice. No, yo voy a decir algo. No, aplaudan todo lo que te quieran. Le mando un saludo a mi amigo personal Marco Lazaga, que quizá tenemos nuestra diferencia, pero jamás le voy a desafiar moquete. No. Rufo sí quiere pelearse con la saga, yo no. Mira que Rufo se está haciendo de enemigo a todo el mundo, vos le quiere garrotear, la otra vez le dio una miro a traición a Pope. Yo realmente me voy a alejar nomás de él porque es un muchacho muy problemático. Bueno, le convocaría a Rufo un partido Cerro Fluminense, por ejemplo, pero no me juntaría tanto con él. Bueno, los hombres buscan a las gorditas para el invierno y Belén Arce. Y eso yo vi en el diario. Voy a buscar un poco a toda velocidad para poder leer con ustedes, porque me hizo ruido, Y quiero hablar con un experto en gorditas. Luego, uno que le gusta pelearse, pero es un experto en esto. Página 14, por favor, Jazmín. Tenés, ¿verdad? Escucho ahí una cliqueada, pero ahí está. Buscan gorditas para el invierno. Belén Arce, la Miss Gordita Verano 2026, salió a confesar que en los últimos días donde el fresquete hizo presencia, subieron los tanteos hacia ella y eso la hizo reflexionar. Los hombres buscan gorditas para el invierno. Heini, la reina de belleza de 1,65 y 95 kilos.
quiero hablar con Rufo de este tema porque creo que él va a saber darme una respuesta real de esto. Allá Ariete está pasando el micrófono, se va a armar un quilombo, pero creo que esto es importante y pregunta para la gente del chat. Cuando hace frío, ¿qué se te antoja? ¿Vellú con cocido o kunú con una Miss Gordita? Pregunta hiper seria. Aparte ella es mi gordita verano. ¿Qué le pasa? Él es un videoblogger. ¿Qué pasa? Sí. Buen día, Rufo. ¿Cómo estás? Buen día, Porquesa. No hay otro camarógrafo aparte que yo, boludo. O sea, vos estás diciendo que tipo vos sos indispensable para esta empresa. Obvio. ¿Qué te pensabas? Por eso hasta las 12 de la noche estábamos con Otakul. O sea, él pone la cámara y a toda puta corre hasta su silla y ahí hace el programa. Obvio. Y vos aún no haces eso, boludo, con tu stream. Eso es cierto. Tenés tu camarógrafo aparte ahí para tu Twitch. Y yo digo que pongo nomás por la cámara, pero realmente es un set de un estudio que es una réplica exacta de mi pieza y es una mentira. Croma. Claro que sí. Le mando un saludo a Dani Rosa que le hace todo eso. Bueno. Rufo, ¿qué opinas de lo que dijo la Miss Gordita? ¿Y a quién le ganó? ¿A una vaca? No. Bueno, pero sí se ofendieron. No, nadie no se va a ofender. Silvita que se va a ofender, pero hay un concurso de Miss Gordita. Sí. Donde gana la gordita más linda. Sí, una ex mía también compitió en esa. Y perdió. Sí. Y entonces, vos sabés bien contra quién compitió entonces y le ganó. No, el tema es que no aceptaban profesionales. ¿Tu novia era muy ex Miss Gordita ya? 3 Miss ex Gordita por ahí. O sea que era tipo al Vale cubo. a 3. Bueno, lo que sí que queremos saber, bro, antes de que sigas ensuciando tu nombre, si es que en estos climas frescos, ¿preferís una chica gordita o una chica más delgada? Si me pone a una gordita, prefiero volverme puto, bro. O sea, no, espera. Este tipo está a punto de decir que las embarazadas son discapacitadas, te juro. Sí. No. Mucho respeto a las embarazadas. O sea, no te gusta nomás la gordita vos, tipo. No, ya me cansé. Ya te cansaste. Sí, me saturé. Bueno, Me saturó. Eso, por ejemplo, queda mucho mejor que lo que acabas de decir. O sea, vos ya boludo, la tuviste billetera también descansa. Imagínate no salir a cenar con ella. Bueno, ya está. Otakul. Gracias, Rufo. Sí, ahí van a ver. Voy a decir que a la mitad de tu público meta ya le tiraste, ¿eh? Bueno. Sí. Mopio, este Rufo come gordas, dicen acá. Sí. Lula, ¿vos dormís con media cuando hace frío? Con este frío legalmente estira la señora de domingo, ponen acá. Refacha tu traje, ¿dónde puedo conseguir uno igual? Legalmente yo quiero mandar a hacer uno así para mi vida cotidiana, para dormir ya con este. Para dormir trajeado, como dicen los que te amenazan de muerte. Te dicen, ¿vos querés dormir trajeado? Nunca te dijeron eso, Will. ¿Qué te está diciendo que te van a meter un tiro? Pero lo bueno es que nunca me pasó. Por favor, terminen ya con el tema de las embarazadas, dice acá Nancy Jara de Germain. No. Legalmente, Nancy, en esta vuelta, Rufo no dijo nada de las embarazadas. Porque yo dije con el tema de las embarazadas. Sí. Voy a decir algo, le mando un beso a todas las mujeres embarazadas y espero que siempre estén bien. Y que sepan que mientras yo esté en un colectivo y se suba una mujer embarazada, esa mujer va a tener un asiento. No, le voy a dar mi asiento, no upa. Ellas ya se subieron upa antes. No, señor, no apuntáis, no es mío. Bueno, seguimos con los titulares, por favor. A ver, ¿qué dice Lauri? ¿Dónde puso limpia? Olimpia. Pero, ¿qué le pasa a Lauri? Es un bebé, pio. Olimpia ganó y aumentó la diferencia a 6 puntos de Cerro, dice. Hay que hacerle algo a siempre a Lauri, que siempre que se pueda, siempre que se le vea a Lauri hay que hacerle algo a no puede ser que escriba así. Pleno 2026, Olimpia. Olimpia ganó, ¿qué desayunó hoy, Lauri? ¿Qué desayunó? ¿Qué comió? Tete con Ronnie. Sí. Puede ser. Bueno, le mando un saludo a toda la gente que es hincha de Cerro. Legalmente es un bajón el momento por el cual están pasando. Me hubiese gustado que el campeonato sea más peleado. Pues siento que es muy gaso. Es como ver una película que ya sabe el final. ¿Entendés? Aunque igual, digo esto y empieza a perder todo y tomar Olimpia, sale campeón Cerro, me garrotean acá afuera. ¿Cómo que qué gusto? ¿Te gustaría pegarme? ¿Te gustaría golpearme también? ¿Te gustaría ahorcarme? Sí.
Sí. ¿Por qué dijiste qué gusto, Jamín, para saber nomás? Qué rico, dijo. Mi baby, qué rico, dijo. Qué gusto, dije. Qué rico dijiste, Jamín, cuando dije pegarme. Sí. Qué gusto, dije. Qué, Muy diferente. qué pícara que sos, Jamín. Qué gusto y qué rico son diferentes. Nunca me dijeron ninguno de los dos. ¿A qué te referís, mi baby? Y no, y como dijiste que te iban a pegar todos juntos, entonces dije, qué gusto. Ah, porque si decía te van a pegar todos juntos, qué rico, iba a ser raro. Es otra cosa. ¿Viste? Jamín, ¿y si te invito hoy a desayunar? Pero vas a pagar mi desayuno. Sí, porque... ¿O le vas a como hace como Cami? y podemos pedirle que anote nomás a tu cuenta y a fin de mes vemos. Pero creo que yo te pague el desayuno. ¡Qué rico! ¡Qué gusto! Todo junto. Sí. Vamos a conversar después de que termine el programa, ¿sí? Ya está ya. Porque tengo que seguir trabajando. Te dejo un ratito, ¿sí? Te mando un beso, ¿sí? ¡Qué rico! Dijo otra vez. Bueno, basta con qué rico porque es muy temprano. Juan Magalván dice saludos de Formosa y me gusta que este programa de a poco se está volviendo internacional, ¿eh? Necesita, por favor, noticias internacionales también, ¿eh? No podemos más centrarnos en el plano nacional nomás si somos internacionales. Ese es... Tengo una noticia de último momento, gente. Hace solamente 48 horas no me pasó. Correcto. Estados Unidos no llegó a un acuerdo con Irán. ¿Puede ser, Will? ¿Puedes ampliarme un chiquitito? Tengo acá mi corresponsal, está directamente desde la embajada de Estados Unidos. Estoy escuchando acá que nos están confirmando que siguen los cohetazos y acá Rufo está prendiendo uno lo ya de hecho. Ah, Rufo está prendiendo un cohetazo, sí, ¿eh? sí. Sacándole provecho a las situaciones adversas. Totalmente. Lo que pasa es que va a haber problemas ahora con el combustible y entonces va a ser complicado conseguir más cohetes. Tenemos que ser responsables con lo que decimos, Will. Entonces Correcto. lo que vos me estás diciendo es que la gente vaya al súper y... Que la gente vaya al súper y agote el stock de papel higiénico. Totalmente, por favor. Combustible, que tengan ya un reservorio. Sí. Acá confirman que de hecho que la bolsita del súper también va a estar más cara. Va a subir 100 guaraníes. Totalmente, ya es ya un robo, pero bueno. Es inminente entonces. Es inminente. Bueno, gente, vamos a seguir ampliando. No tomen con tanta seriedad esto porque no está todavía confirmado. ¿Puedo decir supuestamente? No, supuestamente. Gracias, porque ahí esquivamos la demanda. Claro. Muchas gracias, Will. Supuestamente. Qué fuerte igual ese tema de Irán con los Estados Unidos, ¿eh? Sí. Vos sabés que me alegro cuando digo alguna estupidez y se ríen acá, y cuando Will dice una estupidez y se ríen también me alegro. Gente, me está llorando a un lado de mi ojo. ¿Qué significa eso? Eso que no es orzuelo y nada, que te voy a comer galletas en el baño sentado. Viste que así se arreglan algunas cosas. ¿Cómo? No, para decir eso. A esta hora no se puede decir culo. Seguimos con los titulares, por favor. Estamos yéndonos por las ramas, como dice Tarzán. Hinchas de Junior de Barranquilla fueron apresados por armar Sarandí en Asunción. O sea, ¿cuándo juega Junior de Barranquilla con Cerro? Pero con Cerro juega, ¿verdad? Porque... ¿puedo equivocarme, co? No soy perfecto. Ana. No, hablando de ser perfecto, no lo voy a pichar porque el otro día salió un video donde yo cuento que solamente estuve con una mujer de manera sexual, ¿verdad? En Aire de Todos. Y el buscador de TikTok decía Lulax dientes. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con lo que yo no... Ah, capaz que tiene algo que ver con que yo no tenga sexo, eso también. Sí. Podría ser, ¿eh? Cerro juega mañana a las 7, me está avisando acá Juan Coronel desde Exteriores. ¿Y cuándo juega Olimpia que dijiste para irnos, demonio? Miércoles a las 9. Jueves 12 no va a haber programa. Ese es lo que es el tema. O sea que una vez nomás yo hasta ahora dormí después de las 11, de las 12. Vine fusilado acá, ¿eh? Por eso nomás tengo miedo de irme a la cancha. Y también porque capaz me garrotean. Positivo. Que yo de repente jodo cuando viene la chica acá que vienen a la hora y yo le digo que soy de Cerro. Y obviamente que en la cancha ponerle le entra un gol a Olimpia. ¿Cómo yo voy a aplicar eso? Con mi cara nomás recibiendo los puños. Vamos a volver a llamarla a la hora. No creo. Voy a decir algo.
Después de que le gané la apuesta a Ana Laura, nunca más le hablé. Siento que si le hablo ahora puede llegar a ser ofensivo. Aparte, tengo que esperar unos días porque perdió Cerro. Tipo, tengo que esperar que ella se olvide de lo que pasó y que se anime a apostar otra vez. Y si no, no sé, ¿alguna cerrita que tenga plata que usted sepa? Para decirle, es la primera vez que hago esto. ¿Jazmín tiene plata? Sí. Ah. Me lagrimea a un lado de mi ojo, ¿eh? Jimé, ¿te puedo pedir que me consigas, por favor, esa gota para el ojo? ¿Te imaginas? Le ponía re en aprieto. No, te digo nomás, Jimé, te digo nomás. Te estoy hinchando nomás, te estoy bromeando. Es una broma. No, quiero... No, ese para la nariz no lo voy a poner en mi ojo. Así que dicen. Ah, mira, un poco lo que no se entera. Cuando fumaste pues, se te pone el ojo rojo. ¿Y qué ustedes fumaron? ¿Qué basura quemada? Sí. Bueno, seguimos por favor. ¿Qué dice? Cuerona estrena camionetaza y asegura que es fruto de ideas. Así se llama el señor Bola. No, porque realmente hay muchas mujeres que son trabajadoras y que se les tilda de cualquier cosa por el simple hecho de ser lindas, inteligentes y tetonas. Me parece muy ofensivo eso. ¿Dónde estará eso? Seguramente que Lauri otra vez sacó de quién sabe dónde esa info, una mentira total. Ah, es del mes pasado. O sea, ya la camioneta era 2024. Ah, mira un poco. Creo que acá está, ¿eh? Espera que... No dice acá que sea fruto de las ideas. Epa, no, Leandro, no podemos mostrar esta página muy fuerte ya. Bueno. Podemos mostrar. Página 10, por favor. Un milisegundo, quiero ver la página 10. Adelante. Por favor. Ahí está. Anaí con camionetaza del año. Voy a decir nomás que no sé si esta es la noticia real. Lastimosamente Lauri no está acá. Me gustaría saber dónde está para preguntarle qué mierda lo que escribió. Anaí Sánchez está en una bodega. Anaí Sánchez se autorregaló una cambio del año. La influencer fitness celebra sus logros y asegura que es fruto de su trabajo en la feria grande y colorida que se realiza cada tanto. ¿Cuál fue la feria grande que se realiza cada tanto? Por favor, si alguien me puede ampliar esto, ¿eh? Mira un poco. El amor entre rondas de tereré, dice acá. Página 11, por favor. Este está un poco más chill. El amor floreció entre rondas de tereré. La Miss Tereré Universo 2026. Esto es real. No. La Miss Tereré se va a casar con el Mr. Tereré. Mira un poco. Qué buena onda. Pues sí. ¿Por qué vos le deseas el mal? Acá, para los que no saben, el malintencionado de Rufo dijo: en ese amor va a haber abundante guampaje. Sí. ¿Vos estás diciendo que los Mr. Tereré son infieles, bro? No, ¿cómo vas a...? No podés hacer eso, ¿eh? Acá dicen, mucho protagonismo ya tiene Fiona Oscura, dicen por Jamín. Y ese peinado se hace el churro. ¿Qué será que va a opinar mi suegra de mi peinado? Si vos querés opinar de mi peinado, no te olvides que puedes mandarnos tu mensaje al 0984-499-125. Mira, estoy acá con mi mirada fija, pero no veo el zócalo. Gracias, Jamín. Desde que Pope contó que tuvo algo con Jamín, Lulax empezó el desapoe. Pero eso es verídico. Sí. Jamín, necesito una explicación. Ey, mi ojo está re lloroso, boludo. ¿Qué onda, pio? ¿Será que porque me desperté muy tempranito? Jamín, hola, ¿qué pasa? Mira, estoy lagrimeando ya. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con Pope? No, ¿por qué? Y acá están diciendo que vos sos su ex. No, Pope y yo no somos nada. ¿Segura? No. Porque te veo siempre sonreír en Noche de Furia nomás. Y que te brillan los ojos. Nada que ver. Realmente me río de lo que vos decís. Pues sos muy simpático. Eso quería escuchar. Muy simpático sos, ¿sí? Igual, Jamín, vos ahora me decís que yo soy muy simpático y después cuando nos peleemos vas a decir:
Vos nunca lo hablas en serio, te odio. Aparte tu club es el mejor de todos y siempre nos gana el clásico. Es que me río nomás de los chistes. O sea que tipo hacen. nunca tuviste ningún amorío con nadie acá de No. la empresa. Para ¿Segura, nada. pa? No, ¿cómo te vas a enamorar Y no sé, decime vos cuando entré por esa puerta cambiaste tu forma de pensar. Ay, ¿crees que es por vos, Pio? Y no sé. Vos decime, mira, me haces mal, mira, me haces lagrimear a un lado de mi ojo. Che, está hinchado, levante ese lado. Y no, es lo único que está hinchado. Para mí que si te Cuando vas a te- tener que comer galleta. ¿Vos decís que me va a dar el orzuelo? Sí. Realmente sería lo peor porque creo que no hice nada para merecer el orzuelo. Y no Siento sé que- qué estás tocando o te estás metiendo. ¿Vos estás insinuando que yo hago pipí y sin lavar mi mano toco mi ojo? Sí. Puede ser también. No sabes que estás tocando y no te estás lavando la mano. Ah, A lo mejor sacudí más de 3 veces y te contaminas todo. y si de repente sentí un viento es porque hice eso. Seguramente. Bueno, basta. Gracias a mí, mi baby. Vos sabés que voy a decir algo. En mi vida íntima, personal, ya me están armando quilombo ya. ¿Qué es lo que esa Cami, esa Akashara? ¿Qué es lo que con esa te metes con esa Jasmine? ¿Qué se parece a Otaku? Sí. No, y me hacen quilombo. Y bueno, y si vas a ser así bandido, deja nomás, no quiero saber nada de vos. Fuerte. Y se despertó, Sí. No, pero en serio, voy a decir algo. Chicas que me están viendo, dejen ya de cuando, por ejemplo, escribimos un día de la madrugada, yo te escribo, hola, perdida. Y las chicas ya me dicen, vos lo seguramente que sos bandido. Me dan ganas de ser bandido para darle la razón nomás. ¿Entendés? Sí. Para que tengan razón en algo. Bueno, seguimos con los titulares porque ya estoy llorando ya. Voy a ver si puedo leer con un ojo. ¡Epa! Una parejita fue pillada muy mimosa en un auto. Con razón que escribió así su Olimpia. Sí. Estaba de pícara por la ciudad de Misiones. ¿Dónde estará que se presenta acá Laura Saldívar si es que no está en una comisaría por andar de mimosa en un auto? Que, ¿alguien quiere hablar con Will, por favor? Necesito hablar con Will. Diga usted, mande. Will, tengo una pregunta para vos. Sí. ¿Vos alguna vez estuviste de mimoso en un auto y fruto de eso tu auto empezaste a chocar, empezaste a tocar cosas y eso sin querer? Sí, te marea un poco la actividad mimosa dentro de un vehículo. ¿Vos decís que ese dicho de que, por ejemplo, si vos haces cositas ricas en el auto, Sí. se te empieza a quilombar tu vida? Sí, un poco sí, porque especialmente después de que la palanca del cambio se te mete en el culo. No, digo que está todo empañado los vidrios. Ah, y vos, normalmente. pero... Entonces empaña tu visión y tu forma de ver la vida. Empaña tu visión. Y tu forma de ver la vida. Lo que se empaña con el vidrio, brother, tu visión. Si se empaña, vos tenés que usar lentes, tenés Sí, catarata. ¿por qué crees que uso anteojos? Ah, ojo. Para pensar. Una pregunta, Will. Dígame usted. ¿Alguna vez ya tuviste un encuentro en el auto? Acá me están diciendo supuestamente. Ah, supuestamente la respuesta. Sí, sí. Quiero hablar con Demonio porque se rió cuando hablamos del tema. ¿Qué pasó, Demonio? No, ¿y a qué te referís con cosas ricas? ¿Tortilla, eso o qué onda? No, cosas de grande ya. ¿Cómo No, es cosa tipo de- pagar impuestos y eso es lo que digo. ¿Tortillón? No, por ejemplo, vamos a suponer, viste que dice que una pareja fue detenida muy mimosa en un auto. Ya. Y viste, vos estás mimoso cuando sabelo. Sí. ¿Alguna vez te pasó eso, bro, en tu auto? ¿Qué me pillaron? ¿Por qué? Voy a decir algo. Nunca quiere hablar de su vida, guau. ¿Qué es lo que tanto oculta? ¿Qué es lo que mira el programa que le tiene de la oreja que no puede decir nada? Yo no tengo vehículo. Mentira. No tengo vehículo. Claro que sí. No tengo. ¿Y cómo venís todos los días al canal a esa hora? En bol. Mentira. Puñetero que será. ¿Alguien que me pueda confirmar eso, por favor? No. Rambo, ¿y cómo me dice? Ya para la cancha yo te voy a buscar. ¿Qué vas a poner? 2 paradas. Claro. Ojo.
¿alguien sabe si es que esto es real para desmentirle en vivo, para que quede como un mitómano? Preguntale a Cami y a Has. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí, Cami? Buen día. Buenas. Cami, ¿vos sabés si es que Demonio tiene auto? No, no tiene. ¿Por qué le pasó un 10.000 ahí? ¿Eh? ¿Cómo sabes que no tiene? Porque ¡Epa! ¿Qué pasó ahí, ¿Acaso es Demonio el de los euros? Sí. Y puede ser. no tiene auto. Confirmadísimo. Confirmadísimo. Que te partan un rayo si es que tiene auto. Claro. Bueno, no se encariñen con Cami, chicos. Buscamos switcher que nos le haya partido un rayo. Sí. Acá la gente dice, eso es cierto, es yeta hacer cosas en el auto. Sí o sí le pasa algo. Yo, por ejemplo, choqué, reventé toda la frente y me salió 22 millones del chiste. Mentira. Ayer le vi a Demonio mimoso en un restaurante de hamburguesas muy famoso. Así pusieron, ¿Estabas? Sí, dice, mira un poco. Así que si la chica ahí de Demonio ve esto y él no estaba ahí, que les tire su peluca. Tuviera Q es eso, dicen acá. Demonio se hace guau el machito y a full le gatilla soy Elías, dice acá. No viene más Silvita, por eso te lagrimé al ojo. Silvita había dicho el día viernes que no iba a poder venir hoy porque tenía una reunión de trabajo, no sé qué. Quiero decir que su trabajo es acá, no sé dónde habrá tenido la reunión. Pero bueno, si es que le ven por ahí, mándenle saludo. La vergota necesitas, dicen acá. Epa, y ese peinadito. Ey, pero mira, hay dos personas que están diciendo que le vieron ayer a Demonio en un lugar de comida rápida. Ah, el mismo es. No estuviste entonces ahí. Para mí que este le dio a Javier Milei en ese restaurante y dijo, es Demonio. Sí. Puede ser, Mira, un poco nos mira una persona desde Rusia. Oscar García manda ahí, si algún ruso nos puede decir. Buen día, Lelo. Después de mucho vuelvo a ver el programa. ¿Quién de la maleducada de moral baja que viene hoy? No, estamos teniendo cambios en este programa porque ya me metieron un ambiro en mi vida privada, en mi vida íntima. Jazmín y Cami candadean la puerta del estudio para que nadie venga. Bueno, acabo de ver que Will bostezó. Quiero hablar con él. Está complicado, es re mala, ¿Qué pasa, Will? ¿Qué es lo que te da tanto sueño? ¿No era que tenías ganas de trabajar? Lo que pasa es que tengo sueño por estar siempre con ustedes. Ese es mi sueño. O sea, estás viviendo tus sueños, eso totalmente, le decir. por eso. Sí. Por eso lo... Espera que voy a juntar más moneditas. Ahora sí, decime. Que este es el típico que llega a su casa y no, estoy muerto, será full laburé hoy. Sí. Pero la gente de Will es un tipo laburador. Ahora no te voy a decir absolutamente nada. Ajá, gracias. Ahí viene, mira quién viene. Hablando Saludale de... un poco, saludale. Vení un poco. Quiero hablar con ella. Tengo dos preguntas para vos, señorita. ¿Qué se supone que es Olimpia? Esa es la primera. Y esta es la segunda. ¿Cierto que se te vio muy mimosa en un auto con alguien? Bueno, convengamos que eso escribí ya era a las 11 de la noche. ¡Pa! Ya era muy tarde. ¿Qué? Y el editor también parece que estaba muy en pedo, que no... No corrigió. Y lo querías que te corrija el editor, qué fuerte, Y la otra noticia... No, ni en pedo. Y la otra noticia yo vi. Y entonces todavía no está en el diario. Ahora voy a vos redactar. viste por ahí eso. Yo vi. No, es que viste en una cámara selfie. Bueno, o sea que sos chismosa ahora. Ahora vamos a redactar, eso va a salir mañana. Tiembla caos. Una pareja del canal Impar. ¡Epa! Encima, ¿sabes qué? El tipo que estaba manejando el auto, cuyo auto era de su novia. Y no estaba con su novia. Ojo con eso. Esto no es relleno, Muchas gracias, Laura Saldívar, Ampliaremos. No puedo, Demonio, no puedo, No puedo, no quiero hablarle a la gente, le quiero dar una recomendación. Bueno. Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una
sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. ¿Y el otro también? Bueno, está bien. No, voy a hacer lo que vos me dieron medio rufo. Ya se acabaron los titulares, chicos. Bueno. No quiero hablar con Will. Pero le voy a decir a la gente. Viví la copa con Quitadol y participa por premios increíbles. Ello pu chupé Quitadol. ¿Viste cómo mejoré mi ello pu? Estoy cada día mejor con mi guaraní. Sí, cada vez estoy más fino, sí señor. Bueno, voy a leer una noticia que me hizo un poco de ruido. Hoy no voy a mostrar la tapa. Pero, por favor, si es que podés, Jazmín, ponerme en página 9 porque estos sí son noticias. Muy fuerte para que la gente ya se vaya cuidando, ¿eh? Esperame un ratito. Me sigue llorando mi ojo. Bueno, más tarde me limpio. Ojo, esta noticia, ¿eh? Pendex celosa acuchilló a su amorchi. Una doñita dramática y desconfiada o mano de celos, entre comillas, y en medio de una discusión con su pareja lo acuchilló, perdón. Si pudiera ser tu héroe. Espera, un segundo. Voy a empezar de vuelta, chicos. Uno se puede equivocar. Una doñita dramática y desconfiada o mano de celos. Y en medio de una discusión con su pareja, lo acuchilló y paité. Su hermano menor Abei fue herido, ya que intervino para tratar de salvar a su robaya de la furibunda cuña. Qué fuerte, ¿eh? Y hoy está con nosotros para hablar del tema. Ella. Buen día, Gogi, ¿cómo estás? Hola, Lulax. ¿Qué tal? ¿Qué onda ese peinado? ¿Te gusta? Más o menos. Lindo. Te deja medio nerd. Y lo que pasa es que, tipo, pasa que yo, la gente me ve ya como un hombre muy sexy, entonces tengo que hacerme el buen... ¿Por qué te reíste? Porque no sé si tan así es. Pues sí. No. A mí la otra vez me... Porque se te está subiendo nomás un poco el humo. Pues sí. ¿Para qué? Porque los comentarios que me hacen también. Ay, bueno, y puede ser. ¿Quién? ¿La gente o las chicas? Las chicas me dicen, cuando te veo soy alérgica a la tela. Me quiero quitar. Por eso capaz uno tira este tipo de comentarios. Ok, ¿qué estabas leyendo acá al diario? Estaba leyendo que una chica, en un ataque de celos, le atacó justamente a su pareja con un cuchillo. Hija de puta. Le apuñaló a él y le terminó apuñalando a su hermano porque quiso separar el... No, estaba todo jodido ahí la cosa. Y quiero que me digas... Yo sería capaz de... No. Quiero que me cuentes nomás brevemente para saber cómo sos también. ¿Qué fue lo más loco que hiciste por celos hoy? ¿Por celos? Vos pareces una chica que no es muy celosa. No soy muy celosa, pero soy celosa también. Sé de quién tengo que ser celosa. Pero no, nunca hice nada muy loco. Más que mandarle a la mierda, hijo de puta de mierda, algo así. Qué fuerte, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Porque le viste con otra? ¿Porque encontraste algún mensajito? ¿Qué fue lo peor así que te pasó estando en pareja? No con Guille, porque él es perfecto. No con Guilles. Claro, yo estaba Puedes pensando decir en solo general, Guille. puedes decir en general, sí. Hija de puta. Y mi exnovio, tipo, me llegó a meter los cuernos, por ejemplo. ¡Qué fuerte! Y me fui a su casa, le arranqué todo. No, menos en serio. ¿Le hiciste quilombo? Le hice quilombo. Y después me abrí y le dije nunca más. O sea, que ya no quería saber nada de él. Pero me fui, ¿sabes cómo fue? Una amiga justo salió al mismo boliche que él salía. Y me dijo, él es, tipo, tiene tal camisa, tal... O sea, me dijo toda la marca, todas las cosas que tenía. Entonces yo me voy, porque él me dijo que no, ¿entendés? Entonces al día siguiente yo me voy, o sea, domingo, después de la farra, y me voy y entro a su pieza y veo, tipo, la escena del crimen. Bueno, que tenía la camisa, el jean y todo lo que me dijo la amiga, ¿entendés? Y ahí le digo, hija de mil, y llegué a revisar su celular, tenía llamadas, entonces ahí ataqué nada más. Qué fuerte, ¿verdad? Y le terminé. Yo ahora, si me pongo de novio, me voy a algún lugar, vuelvo a casa, prendo fuego a mi ropa y después sigo con mi vida. Bueno, ¿viste? Eso no hizo. Pero, ¿sabes que yo medio boludo.
¿Será que vas a tener novia alguna vez? ¿Qué dice esta ridícula de Lauri? ¿Qué te preocupa si no vas a solo tener novia y menos amante? ¿Y dónde me vas a ver, Lauri? ¿Qué es tu problema? ¿Será? Con ese peinado. ¿Verdad? ¿Quién va a querer estar conmigo con este peinado? Las capiateñas, veo. ¿Y algún- Menos yo. Me gusta que dijo las capiateñas como algo malo y se olvidó de su ubicación. Lauri, ¿Qué? este peinado con un imán de mujeres. ¿Qué clase de mujeres? Que no te guste a vos no es mi culpa. No, las mujeres. Vos, Lauri, esta es nuestra primera pelea por una escena de celos. ¿Qué Sí. celos? ¿Por qué? Y no sé, quizás estás ocultando algo. No, nada. Y estás proyectando así alguna inseguridad de que no, Lula nunca lo va a poder estar con nadie más que no sea yo. Porque él es solo mío. No dije en ese tono. Ah, bueno. Bueno, Lauri, está bien. El día que tenga chica ahí voy a traérlelo acá. No la vamos a dejar entrar. ¿Será que vas a tener? ¡Epa! A menos que sea modelo o algo así, cosa que no va a pasar. ¿Por qué? Voy a decir algo, Lauri, el otro día vino acá un amigo, un humorista, comediante que se llama Yayo. Y me dijo, no tenés que tirarte muy para abajo. Pero vos nunca te tirás para abajo. Yo te veo bien, me dijo. No, la No, gente pero le tira ella para es lo abajo. que me quiere tirar Bueno, para pero abajo. está bien porque... ¿Por qué será que quiere que esté hacia abajo? Bueno, epa, se rió ahí. Gracias, Lauri. Apágale su micrófono, no quiero que me siga tirando hate. ¿Vos sabés hoy que una chica me dijo algo? ¿Qué? ¿Viste que yo estuve en un programa de invitado? Sí. Y dije que estuve con pocas chicas en mi vida, que tipo no le doy tanta prioridad. Pero que ahora que tengo éxito, fama, mucho dinero, debería de aprovechar y salir con más mujeres. Sí. ¿Y qué pensás de eso? Resulta ser que el día sábado salí con una chica. ¡Bien! A ver. No obstante, la chica el día domingo vio ese video y dijo, ¿qué es lo que yo soy para vos? Una especie de experimento, pio. Y más o menos le dijiste, ¿verdad? ¿Cuánto te cobró, codista, acá es asqueroso? ¿Cuánto te cobró? No, eso no es ubicado acá, ¿eh? Dios mío, Will Paglacio. Acá, verdad. Quiero decir nomás que a veces las personas toman muy en serio nuestro trabajo. Y tipo, uno acá dice macanada y la gente piensa que es real. ¿Entendés? Sí. Y bajonazo, así dice Ariel, porque Ariel por terraplanista ahora ya perdió 6 levantes por ahí. Encima que por favor le pedimos que él actúe así. Sí. Brandon, ¿qué hiciste el sábado con tu chica? Con la No, que y nos saliste? conocimos, nomás hablábamos, buena onda. Pero, ¿a dónde le llevaste? ¿O en una casa? No quiero ampliar, ¿Eh? no quiero ampliar. A la mierda. Lo que Ella pasa- le llevó. Y podría ser, No podría puede ser. Pasa que yo no tengo auto, pues. A la mierda. Y en bici no era. Y no, ¿sabes qué? Estoy saliendo también mucho con una amiga y todo el mundo ya dice que es mi novia. Con la rubia esa. Mi amiga no me acuerdo de. Mm. Toda la vida, mi hermana. ¿Ah, ¿en serio? Sí, ¿De yo toda la vida o ahora le conociste? le conocí hace 3 semanas, pero de todo, prácticamente que le conozco de toda la vida. Así se le dice, ¿verdad? Pero mi amiga no me acuerdo. Sí. Tipo, yo por ejemplo, no sé, hay mujeres con las que ¿Cuál es tu estereotipo de mujer? O sea, como desde que... depende. Yo diría así, mira, por ejemplo, por decir nomás así al aire. Así tipo rubita, con ojos así medio claritos, Sí. piercing así en la nariz por ahí. Y no sé, alguna remera blanca o qué. Pero no quiero O sea, tampoco- yo... No, no, no. Ah, ¿no? Alguien parecida a vos, no. Ah, bueno, bueno. No, no, estoy diciendo, ¿cómo voy a decir por vos? Has. No. Has es más o menos parecida. Bueno, solamente que no es rubita, no tiene los ojos claros, Sí. no tiene piercing ni remera blanca. Bueno, ¡Epa! En el pezón seguramente. qué tiene. pícara que Sí, sos, Camille. sí. ¿Dónde tenés piercing? ¿Dónde tenés piercing? Mira un poco. Camille, ¿dónde vos tenés piercing? ¿No puedes contar? ¿O no querés contar? Tenés que prender tu micrófono. Sí. Cami. ¿Tenés algún piercing que no sepamos? Sí, tengo. ¡Epa! No se ve. ¿Por qué se está tocando las tetas? Se toca la teta izquierda. Demonio, domingo que sigue. La teta izquierda se está ¿Qué? ¿Por tocando. qué te toca el pezón, demonio? Ah, qué fuerte, ¿eh? A la Sí. mierda. Camille, Macio Pícara, ya no quiero más verte. Con ropa. ¡Eh! Sáquenle, por favor. ¡Eh!
Tranquilízate un poco vos. Dios mío, qué calor. Tenés calor, sí, ¿qué? Toma, usa esto, Prime. No, guarda. No, porque... Ah. Bueno. Gogi. Bien. Gogi, ¿qué tal? ¿Todo Ya bien? sé quién puede ser, Marta Díaz. ¿Te gusta, Neo? Sí. ¿Querés ni hacer? No digo más. Mi amiga, es mi amiga. Es una amiga, una colega. ¿No te gusta tanto? Me cae bien, pero hasta ahí nomás. Tipo, siento que tengo que conocerle un poco más. Ah, pues sí que no van a machear tanto. Y la verdad que no sé, su perfil es un poco más serio, pues. Yo soy muy jodón, no voy a Pero decir vos que el sabés ser contraste. serio también, claro. Voy a decir que yo soy serio. Con ese peinado igual no sé. ¿Y Tenés vos, que Gogi? medio despeinarte, un fla. Gogi, ¿vos qué tal estás de amores? Bien. ¿Todo bien? Ayer fue el cumple Guille. ¿En serio? Sí. Pero Qué no suerte, hice que no nada. es- qué suerte que no forma parte de este programa porque le tendría que regalar algo también. Sí, ¿viste? Le debo un regalo ahora mismo a Jime y a Domingo. Jime, ¿por qué? Porque el primer día que ella llegó acá era su cumple. Y por eso ya le debo ya regalo. Confirma, Jime, por favor. Sí. Me saca el dedo del medio. Bueno, perfecto. Ah, Jime. Yo pensé Jime Lovera. Sí, no. Ayer estuve mensajando con Jime Lovera, ¿eh? Pero medio no, ¿te llevas más con ella o sí? Más o menos, no sé. Ella es muy... Siento que es muy directa conmigo. Claro, te tira y a vos ya te... Me asusta y Claro. eso. Ya te cohibe todo. No querés más responder nada. Bueno, y el fin de Vico a Chela también, ¿vos viste? Vi que estuvo mi tocayo muy, Bieber. muy parecido a mí, sí, Justin Bieber. Igual de rubio como vos. Me acuerdo que, inclusive el peinadito y todo. Me acuerdo que en una época algunos eran hostigados por seguirle a Justin Bieber. Sí. Pero te ayudaba a levantar que te guste Justin Bieber. ¿En qué época? ¿Hace mucho? Hace muchísimo Del tiempo. 2010 Gogi, por vos ahí. ni naciste por ahí cuando eso. 2010 por ahí, 8. Y las chicas, mira, ¿A vos te poco- gustaba en esa época Justin Bieber? Ni nunca. ¿Jamás? No, pero sí. me ¿Nunca gustaban las escuchaste chicas que le Baby, gustaba Justin Bieber. Baby, No. no. El único temazo así bueno que yo me acuerdo de Justin Bieber es ese Never Say Never. Ese está bueno. Que era Tiene con muchos Jaden temas Smith. igual. Sí, tiene buenos temas. Bueno, ¿y te gustó el concierto el sábado no? No, la verdad que no vi. Ah, nada luego. No, puede pero ser. estuve respondiendo historias de chicas que vieron. Hija de mil, me encanta Justin. ¿Y qué le decías? A mí también. Claro. A mí me encanta también Justin, en serio. Por fin, alguien que le gusta también así ¿Cuándo como escuchamos Justin juntos? De por ahí, yo. ¿verdad? No, sí. Puedes levantar. Qué sé yo, tenés que usar estrategias. Tiene un tema que Justin cuenta que él tiene su durazno en Georgia, por ejemplo. ¿Qué? Y así, ¿Cómo que tu durazno? por favor, poneme por favor Peaches. Peaches de Justin Bieber. Escucha lo que dice, ¿eh? ¿Qué silencio incómodo? ¿Qué pasa? Ahí te va. Epa. Momento incómodo. Ese es, boludo, mira. No, no es ese. Ahí está, acá va a sonar. Ahí está. Va, mira cómo empieza lo ya, movidito. ¿Sabías que Justin es de Pisces? Sí. Marta Díaz es espectacular. Es muy alta para vos igual. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís que eso importa? Claro. Sí. Hay mujeres que son altas que les gusta tener su llavero. Sí. Llaverito. Sí. No creo que a ella le gusta tener eso. Pero dicen que los petizos tienen algo importante. Sí. Su personalidad, sí. Sí. Así hace Rubio, no sé qué significa. Me está diciendo loser. Pero así es lo que es el tuyo, ¿verdad? ¿Qué cosa? No, no sé, Diormo. No. La billetera. Ahora es más grueso. Pero porque estoy trabajando bien, estoy trabajando mucho, entonces se justifica. Claro. Pero medio no queda bien que el hombre sea bajo. Más petizo. Sí. Lo Si que el pasa hombre, que la mujer es petiza, sí, bueno, y así. Guille, por ejemplo, es más alto que vos. Sí, Porque vos sos altota. sí, es más alto, por suerte. Pero con tacos ya le alcanzó. Ok. O sea, si no vamos a una fiesta, qué sé yo, ya estoy así. O sea, un hombre, por ejemplo, vamos a suponer que tiene todo lo que a vos te gusta y no le conocí todavía a Guille, Ajá. pero es enano. No. Pero enanismo lo tiene. Ay, no, peor otra vez, boludo. Voy a decir algo. Enanismo no Voy a decir quiero. algo. Hay seguramente personas que tienen enanismo que son de la gran 7 y vos estás medio discriminando. A mí no me gustan, juro que lo único que no me gusta es que sean... Peticitos. Sí, que el hombre sea más bajo que yo. Bueno, entonces no tiene nada que ver con los enanos. Tú... Porque después, boludo, en serio, cuando salís, te vas a un, no sé, un casamiento, ponele, y te pones ya un taco, le miras así, o sea... Claro. No da gusto. Vos sos el hombre en ese caso. Lo bueno de ser petizo, por ejemplo, es... Fallece un familiar tuyo, vos estás bajonazo, viene una chica de alta, te abraza y sentís su tití. Sí. Pero lo bajón es que tiene que morir alguien para que vos pases por eso. Claro, te abraza y ahí vos... ¡Claro! Re bien acomodado estás. ¿Qué onda vos decís? ¿Qué? ¿Por qué se me está parando en un velorio vos decís? Bueno, basta.
Eso Bueno, pasaría con, por ejemplo, ¿con Gogi. quién pasaría eso? No sé, no quiero dar Ah, nombre porque bueno, me voy bueno, preso. Gogi, ¿qué tenemos pendiente ahora mismo? Irnos a caminar, irnos al gimnasio, Irnos a Coachella. irnos a Coachella. La gran Tenemos que siete. hacer eso el año Tenemos que ir a- viene, Yo, en ¿vos sabes abril. qué estaba por decirte? Sí, Sí. pero tenemos que irnos todos luqueados, así, viste que esa es la onda, wow. Tipo, te vas lo bien Sí, así. Claro. Así te puedo ir también. ¿O no? ¿Vos decís? Puede ser esa. Sí, más o menos. ¿Por qué eso no tan despectivo? Tú puedes ser esa... No, así fue. Y porque no sé si. Viste que acá todo el día te vestís así. Tampoco da tanto para Claro. que te vayas allá al Tiene mismo que lugar. ser Algo un diferente. Diferenciado. Puede ser un saco, un color fuerte, pero que no sea rojo. Ok. No sé, verde, azul, no sé. ¿Qué Tenemos- color te gusta? ¿Sabes qué tenemos que hacer hoy? Tenemos pendiente ya que... Irnos de compra puede ser, ¿verdad? esa es una buena Esa actividad. es buena. Pero ¿sabes qué? Hoy ese sí vamos a hacer a fin de mes. Dale. Porque yo quería comprar un poco de ropa y tipo negocié con un posible sponsor ¡Epa! y se cayó, entonces tenemos libertad para poder ir a comprar el fin de mes. ¿Qué estilo de ropa te gusta a vos? Y yo creo que eso vamos a buscar el fin de mes. Ah, bueno, dale. Por el vamos a ir a momento- hacer. Vamos a probarnos. Bueno, por el momento te agradezco hoy de que hayas venido. Gracias a vos. Gogi, vos sos feliz acá. Demasiado feliz hoy. ¿Cuándo es tu cumple? Quiero que hagamos otra vez un asado. ¿No podemos? Tenemos Lo que de Ariel. hacer. Dale. Sí. A fin de mes nos vamos a Pues- comprar la ropa. Fin de mes es mi cumpleaños, el 29 de abril. Mierda, será. 29 de abril, ahí Se me hacemos están asado. montando 3 regalos ya, boludo. Ya me estoy arrepintiendo, ¿eh? Sí. Es que abril es jodido. Sí. Todo el mundo cumpleaños. ¿Por qué será? A la gran 7, todo, 4 Viste. regalos ya son, boludo. Bueno, gracias, Gogi. Dale, nos vemos. Chau, chau. Vamos a hacer un recorte personal, por favor. Dale. Acá dice, oíme a Maxi Campana, la ley del L le salva a los petizos. No sabía que Cachito se escapó de Nisugan, ponen acá. Ah, por mi peinado. Con razón el diluvio de fin de semana, solo amantes podría tener Lulax. Ok, pon acá Pedriño, ¿me conoce? Arrugaste con Elías frente a Yayo. Sí, yo digo que Yayo habrá dicho que no soy un hombre deconstruido, porque Sí. no le besé a Elías. ¿Será que Lulax y Marta serán la nueva pareja de informadores como Menchi y Oscar? Dicen Sí. acá. Sí. Bueno, puede ser. Están discriminando embarazadas, gorditas, enanos, hererea, programa de calidad, ponen acá. Sí. Pero Gogi no se va a ir al mercado 4 Lulax y tenemos que llevarle un día para que conozca también. ¿O alguna vez te fuiste al mercado 4 hoy? ¿Cómo que en Bore? Pero, ¿qué dice la gente de WhatsApp? Buen día, Lulax. Banco ese peinado de estilo Cachito y Nisugan. Imán de mujeres con antena es. Saludos desde Murucuyá. Mira un poco, nos miran desde una fruta. Sí. Buenos días, Lula, primero que nada. Y segundo, Cerro. Saludos desde Archena, Murcia, de la cuadrilla del Gordo. Es de la cuadrilla del Gordo el que hace pasar gente ilegal. Le mandamos un saludo grande, ¿eh? Sí. Si en algún momento no funciona más este programa, le voy a estar escribiendo. Humea Payeco le voy a hacer, sabes bien, siempre te dije y en tu cara te dije que no quiero que sea feliz con nadie. Lo que Lulax tanto quiere que le digan, dice, mira un poco, pero ¿quién te manda ese tipo de mensaje, verdad? Como que te pone feliz pero te hace sentir de la core. Sí. Buenos días, un saludo respetuoso para el programa y para todos los televidentes acá con la señora Domingo acurrucaditos viendo el programa. Por suerte respetuoso, me gusta. Buen día, por el tiempo. Ey, qué buena foto esa, ¿verdad? Ese soy yo, sí, cuando tenía mi labio leporino. Positivo. Pero sigan sus sueños, chicos. Sí, señor, cuando estaba en calle 7. Último mensaje, a ver qué dicen. Muy, pero muy buen día. Para todo el gran equipo, un excelente inicio de semana. Hola, buen día, Renacuajo, Molde Bahí, Ura. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi mamá. Mamá, para que vean nomás con qué clase de persona vas a pasar Navidad este año. Sí. Señora Blanca, te mando un beso y muchas gracias por mandar siempre mensajitos. Bueno, nos vamos a una breve pausa y volvemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí. Breve pausa y ya volvemos con más Lulax Supremo.
Lindo está esa. Sí. Sentí miedo por lo acerca del amor, pero él me abrazó y de nuevo contestó. Lindo está esa. Sí, sí, sí. Llorarás más de 10 veces por amor, romperán más de 10 veces tu corazón, hasta Dios diga qué persona será la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años tendrán, y el amor que dentro tuyo llevarás no lo borra ni una tumba. De Paraguay, suena talento de barrio y más. Carmilla Producciones. Pero obvio. Llorarás más de 10 veces por amor, romperán más de 10 veces tu corazón. Y de que tanto sabes por qué no soy el que me acompaña hasta el final. La cumbia se hace así, papá. Pasajeros del vuelo 727. Otra vez cumbia. Acá la gente está escribiendo unos mensajes, dicen acá. Vos le llegás a levantar a Marta Díaz y los perros te van a garrotear. ¿Cuántos son los que de todo hacen y nada? Vas a ser el Thor de Paraguay. Claro, va a temblar Ale Roja, ¿eh? Le vamos a dar ya hoy a Marta asadito de chinchulín o... Cecina. Asadito de mondongo o cecina. Sí. ¿Qué dice acá? No, acá están diciendo que Gogi nunca andó en colectivo, ¿eh? Y hablando de una persona que nunca andó en colectivo, voy a decir de vuelta. Y hablando de una persona que nunca anduvo en colectivo, hoy está con nosotros él. Póneme ya su música, por favor. Porque la gente ahí ya sabe ya. Que bien, por lo visto, Ariel tampoco sabe. Él viene para actualizarnos de todo de fútbol. 59 días faltan para el Mundial. Si no me equivoco, ganó Olimpia. Hoy está con nosotros. Fuerte el aplauso, por favor, para un gran rubio ñubense, nacionalista, de Olimpia, de Arsenal, Manchester City, Stoke City, Sunderland y también Liga de Quito. Y también del Bayern. Y del Bayern. Buen día, Juan Coronel, ¿cómo estás, mi bro? Bien, excelente. El saludo para todos. Qué lindo arranque de semana. Hoy todos nos despertamos con mucha pila, con mucha buena onda. El tiempo ayuda a que nos levantemos así, ¿verdad? Seguramente hay gente a la que le costó levantarse, pero no es nuestro caso, Lulax. ¿O sí? ¿O te costó a vos? A mí no. La verdad que hoy me levanté con la mejor de las ganas para venir acá y creo que eso se nota en el aire. Hasta hoy entrenás facha, ¿verdad? Sí, señor. Facha. Y te pidió la amiga con la que salís, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto que están juntos? No, nos estamos conociendo recién. Yo no sé si Cami y compañía saben esto. No saben, pero no les aviso para nada yo. Ah, está bien. Pillan luego cuando le digo, te voy a escribir cuando pueda. Claro, cuando se vaya mi novia. Eso, no claro. no me llames, así le pongo. Ah, está bien, tenés que ser bandido de vez en cuando para que te crean. No, pero que te digan y al pedo, ¿verdad? Entonces, yo pillé porque cuando uno es bueno, le tratan de bro. Así, coes. Sí, pero tenés que tener juego de cintura. Sí, señor. No tenés que mentir, eso sí, no tenés que mentir. Tenés que aceptar cuando es real. Tenés que claro. ocultar la verdad nomás.
Claro. No vas a mentir. Dándole la vuelta, buscando un calificativo. Siempre Me gusta, carajo. Señor. Bueno, el que no mintió este fin de semana volvió a ser Olimpia, que le ganó su partido a mi querido Rubio Ñu. Partido que se jugó en el este del país, en Ciudad del Este, bajo una intensa lluvia, el clima que predominó ayer domingo. Ganó Olimpia, lo hizo muy bien y le saca hoy por hoy y en la previa al clásico, porque el próximo fin de semana se va a jugar el Cerro Olimpia, Olimpia Cerro. Hoy el decano le saca 6 puntos de ventaja a Cerro. Es una ventaja que ilusiona a los hinchas, lo festeja Go y grita porque así se vive este momento del año del semestre, porque todo tiene que terminar antes de que arranque el Mundial. Es decir, a finales de mayo, inicio de junio, el torneo de apertura ya debe finalizar. Olimpia tiene la ventaja y terminó ayer la fecha 16. Quedan la 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 6 fechas quedan para el final, por ende 26 por 3, ¿cuánto es? 6 por 3. Es una muy buena pregunta. 6 por 3. 12. Sí. No, ¿cómo 12? 6 por 3. 6, 12, 18. 18. Claro, y 18 puntos quedan en juego y 6 es la ventaja que tiene Olimpia sobre Cerro Porteño. Si Olimpia le gana a Cerro el clásico en la siguiente fecha, tiene para mí pie y medio ya en el título, porque serían 9 puntos de ventaja los que le saque Olimpia a Cerro. Pero si Cerro le gana a Olimpia el clásico y da la sorpresa, porque hoy Olimpia es amplio, claro favorito a ganarle a Cerro, por cómo Cerro jugó también este fin de semana y empató sin goles ante Nacional, con el asterisco que Nacional jugó con 9. Me asusté cuando llegó con el asterisco. ¿Qué pasa? No, Sí. el asterisco está en que Nacional terminó jugando el partido con 9. O sea, Cerro jugó con 2 más que su rival prácticamente todo el segundo tiempo y ni aún así le pudo sacar un gol de ventaja a Nacional. Es lo que más le enojó al hincha de Cerro. ¿Vos te acordás que a Cecilio le bajaron la caña porque se fue expulsado por el lateral? Me acuerdo. Y ese fue el gancho perfecto para volver a redoblarle la apuesta de puteadas este pasado sábado. Increíble realmente todo lo que terminó o termina aún sufriendo Cecilio en cuanto a improperios. Y es algo que a mí me llama la atención, porque en el año pasado Cecilio también estuvo en el ojo de la tormenta, y no porque se hacía expulsar, sino porque fallaba penales. Mira un El año poco. pasado falló varios acá, falló también por Copa y tenía la cruz muy pesada Cecilio, y eso se repite a inicios ya de este 2026. Muy difícil el ambiente para Cerro, más aún teniendo en cuenta que juega Copa, así como la hace Olimpia, también Libertad. Y Recoleta, veía que decías que fueron detenidos hinchas de Junior. Sí. Efectivamente, equipo colombiano al que mañana enfrentará Cerro en la olla por Copa Libertadores, y Olimpia jugará el próximo día miércoles ante Barracas Central por Copa Sudamericana. Es decir, que te vas a la cancha con Godoy. Y parece que están armando acá para ir a la cancha. Una actividad más que vamos a no hacer. Sí, me acuerdo que justamente hablando de asado, Godoy, que muchas entradas compraron en ese asado. Yo compré entrada para irme y no me fui. O sea, fácilmente gastaste 600.000 en la entrada. Lo que pasa es que Kaure, yo le dije a Demonio, vamos a ir a la cancha. Y al día siguiente me desperté. Hola, Demonio. Hoy no me voy a poder. Ah, pero vos estabas en pedo cuando eso. Sí. ¿En serio, bro? Sí. No se te Que pues si notaba. tomamos. ¿Cuánto tomamos? 8 packs ese de 15, ¿cuánto tomamos? Mejor Mínimamente teníamos que estar donados, pero mejor- vamos a hacer otro asado. Ojalá esa marca esté acá, ¿eh? Sí, no va a estar. Así nos ahorramos comprar, ¿verdad? Sí, porque ya van a decir que mucho tomamos tu marca. Claro, es la mejor marca. señor. La que te deja knockout por amanecer bien. Vamos a Claro. organizar un día un asadito un día que pueda Lauri. Podemos hacer para ver la Olimpia, por ejemplo. No sé. Pero sabes que para que Lauri esté hay que hacer asado un día dentro de la semana que no un sea fin de martes semana. por ahí. O un lunes. O... Bueno, Sí. ¿verdad? Sí, porque- Bueno, vamos a armar, se va a ir con Silvita. Pero sin tu güey. Y sí. Sin, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Todos solteros. Sin mochila, ¿verdad? Sí, señor. Sí, ah, bueno, está bien, perfecto. Bueno, ya su mochila está lejos. ¿En serio? Sí. ¿Dónde tienes tu Porque mochila? vos te pensás que ya todo el día se va de viaje. ¿Estuviste el fin de por Asunción o por Capital, Lauri? ¿Qué va a estar en su otra. casa? ¿Qué va a estar en su casa? Porque ya es su casa ya también. Ya es su casa también, claro. Dentro de poco va a ser una paraguaya menos, Lauri, me dijo. Bueno. Está tramitando ya su cédula y eso, Mira cómo nos habla Proceso Roja, ¿verdad? Sí, así. Se acuerda Sí. al fin. Sí, así, mira. Ah, perdón. Vamos a hablar más fácil porque el domingo está durmiendo, perdón. Lo hacemos. Bueno, continuamos con el repaso para ver la tabla, cómo está todo en la fecha 16. Quiero decir ¿Qué nomás que pasa? ni en pedo voy a decir, ya que ya se sabe, ya que Olimpia va a ser campeón.
Porque Mira, vos decís eso con más firmeza y te van a tratar de mufa, ¿eh? No. Te van a tratar de mufa, ¿eh? Mufa, Tieracú, Yeta. Te voy a decir algo, mira, la gente de Cerro se agarra mucho de las remontadas que tuvo sobre Olimpia. Principalmente recuerdo la del 2012, por ejemplo. Con aquel gol de Fabro, de tiro libre, la consagración del Cerro, cuando estaba con puntos abajo. Olimpia se relajó, terminó cediendo puntos importantes y Cerro fue el campeón. Esa es la ilusión, la esperanza que tiene hoy en día el equipo de Cerro. Pero Olimpia no afloja. Mira que hizo 7 cambios su técnico Pablo Vitamina Sánchez para este partido ante Rubio Ñu. Igual ganó. Incluso para Olimpia, hoy por hoy, y seguramente te va a gustar el dato, hasta la suerte la acompaña. Sí. ¿Viste el segundo gol de Olimpia? He visto. El penal que remata Sebastián Ferreira. Claro, Sí, el penal sí. que remata Sebastián Ferreira desvía al arquero Frágueda de Rubio Ñu. El rebote le queda al Chapa Martínez, mediocampista de Rubio Ñu. Termina rechazando, pero el balón pega en la cara de Sebastián Ferreira e ingresa al arco. O sea, hasta el pedo, hablando mal y pronto, le ayuda a Olimpia. Y En dato ese no partido. menor. ¿Qué? En los últimos minutos de partido se cobra un penal Sí. para Rubio Ñu. Sí. Que yo creo que más que beneficiar a Rubio Ñu fue un regalo para Olveira. Sí. Claro, porque Olveira se termina luciendo. Era la última jugada del partido. Penal, el rebote ya no servía. Es una regla que también está bien estipulada. Por eso marcó Rubio Ñu y no subió al score. Entonces Olveira nuevamente se luce. Vitamina Sánchez reclamó esa jugada. Para él no era penal, dijo. Pero la regla es clara y si bien algunas veces es medio un bore y termina siendo penal porque el defensor de Olimpia, Tutu Vargas, termina tocando en el talón a Steven Pérez, que termina rematando después y nuevamente Olveira agiganta su figura y mete nuevamente en debate su nombre en la selección. Que con esto, para mí ya hoy va tomando fuerza, tiene que ser el titular. El Club Olimpia subió una foto de Sebastián Olveira, ¿eh? Gastón Olveira, perdón. Suerte que tengo Gastón ahora. Olveira, mi amigo de toda la vida, me equivoqué. Bueno, lo que sí, subió una foto y en los comentarios a full ahí. No, claro, por eso. Titular indiscutido, que no sé qué cosa. Claro, mira que el tema es que Olveira juega en Olimpia y rinde, hace que su figura crezca dentro de este club. Porque ante Cerro Porteño, el Kili Rojas, arquero nacional, fue gran figura. Sí. ¿Qué partidazo se mandó? Sacó hasta lo imposible, le sacó una clara Vegetti, le sacó un par de cabezazos a Piri Mota y terminó siendo gran figura. Solamente que hoy, haciendo el parámetro y en cuanto al rendimiento con el paso del tiempo, Olveira le saca ventaja. Y está el hincha paraguayo que te dice, pero es que Olveira recién se nacionalizó, ya jugó amistoso y quieren llevarle al Mundial. Kili Rojas ya estuvo en el proceso, te voy a decir. Atajó de figura y es paraguayo. ¿Por qué no le lleva Alfaro? Pero es una cuestión, creo dentro de todo lógica lo que elige Alfaro hoy por hoy con Olveira, dándole esta oportunidad, porque el rendimiento y en el club en el que juega avalan y respaldan que él esté como nombre para poder disputar el Mundial con Paraguay, ya sea como titular o como una de las alternativas. Vamos al repaso de la tabla. A ver, por en favor. cuanto a números, cómo está el asunto y por qué le saca 6 de ventaja a Olimpia Cerro. 39 tiene Olimpia. Sí, en lo más alto 39 para Olimpia, segundo Cerro Porteño con 32, Ameliano, tercer lugar 27 puntos, muy buena campaña de la Nanineta, le dicen algunos, el equipo de Roberto Nani. Nacional 25, Trinidense tiene 23, 21 para Guaraní, igual que Libertad, 19 Recoleta, 15 Rubio Ñu, que está complicadísimo con San Lorenzo, ambos en zona roja del descenso, 15 también para Luqueño, 2 de Mayo 14 y San Lorenzo último con 8. El asterisco está en que ganó San Lorenzo su primer partido, sumó a 3 por primera vez en el torneo después de 16 fechas y lo hizo como local ante el conjunto de Guaraní el pasado día viernes. Y ojo que Ameliano se está acercando, ¿eh? Si Cerro sigue con una racha mala, podría llegar a alcanzarle, inclusive a superarle. ¿eh? A superarle y poder presumir ser el segundo en la tabla, porque si Olimpia no afloja, Ameliano tampoco podría hacer mucho para pelear por el campeonato. Ahí está el posteo de Olimpia. Ahí está la foto. Sí. Esa Olveira. tiene una cantidad impresionante de likes. No. Tiene una cantidad impresionante de comentarios. Pero Y mira que Sebastián Ferreira ni pudo festejar tranquilo el gol. Terminó tirando un pelotazo en la cara y así metió. Gol con la cara, ¿eh? Sí. Mira que una vez Guillermo Paiva, también jugador formado en Olimpia, cuando estaba en Junior de Barranquilla, casi metió un gol con la cola, por ejemplo. ¡Epa! Estaba sentido, estaba así de trocua, ¿verdad? Hay alguno que sí. El compañero lanza el balón, termina pegando en una de sus nalgas y casi ingresa al arco del equipo contrario. Bueno, este no es el caso de Sebas, pero sí metió un gol con una parte no tan común, ¿verdad? Y acá ponen acá un dato no menor. ¿Qué dicen? Rubio Ñu ganó uno de los últimos 9 partidos solo a Cerro.
Sí, porque lo que hablábamos vez pasada, antes del partido ante Cerro venía con una racha casi de 4 partidos sin sumar de a 3. Le ganó a Cerro y después volvió a esa misma racha. O sea, el Rubiño le ganó a Cerro para que Baba se vaya. Ahí está, básicamente se centra en eso, en análisis de los hinchas y está complicado, repito, junto a San Lorenzo, ambos en zona roja del descenso. El que ganó y respira algo de aires de primera todavía es Luqueño, que le ganó a Recoleta en el estadio de Itagua del 12 de octubre y así ciertamente respira, pero no se puede relajar el conjunto auriazul. Está la campaña de Rubio Ñu, había perdido ante Olimpia y había empatado y coincidentemente en la primera rueda también le detuvo un penal Olveira, en ese caso al Pica Lucena. Se repitió la cuestión al terminar el partido prácticamente. Y mira la campaña horrible de Rubio Ñu. Horrible realmente. Está sin técnico oficial, está interinando el Toro Acuña. Mira qué horrible campaña realmente. Mérito para volver a la B, al menos por ahora. Y San Lorenzo también le empató a Olimpia, ¿eh? Sí. Los últimos le hicieron un partido más o menos decente contra los punteros. Le complicaron a Olimpia, pero igual supo sacar ventaja al franjeado en partidos claves para sumar de a 3, entre ellos el Clásico. Y este fin de semana se viene el Clásico. ¿Y qué partido tan especial va a ser después de mucho? Porque está más que marcado que Cerro es el que necesita y tiene que buscar el partido desde el minuto 1 prácticamente. Olimpia tiene la ventaja de poder especular, incluso jugar con un posible empate para mantener o ampliar a 7 la ventaja de 6 que hoy en día tiene a su favor y hay que ver cómo se presenta. ¿Te vas al Clásico, me imagino? Claro que sí, vamos a estar ahí acompañado a toda la gente acá de staff. ¿Y no tenés miedo que te pase algo ahí? No, porque vamos a estar, voy a llevarle a Domingo Ayala. ¿En serio? Cualquier cosa voy a decir Pero que él es Lulax. Si se despierta, ¿verdad? Oye, la vamos a despertar para que se vaya. Pero él trabaja mucho, no le podemos hinchar las bolas. Mira. No le podemos hinchar las bolas. No vi que estuvo trabajando a full el fin de semana. Está él. Estuvo limpiando. ¿Por qué se ríe? El único que sonríe mientras duerme es él. ¿Qué tipo de sueño vos sí que tiene Domingo? La que tiene sueño creo que es Cami, porque no le está enfocando. Ok. ¿Qué estará soñando Domingo? No, nada, porque él está despierto ahora, trabajando a full. Ah, cierto. Me avisó ahora de demonio. No, o sea, era una broma. Señor. Claro. Ahí está la cámara. Sonrían. Claro. ¿Qué más tenemos, Juan Coronel? Bueno, y nada más eso. Y sí, estaba esperando el pitazo final. Estaba esperando porque nos quedan 4 minutos para el final. Esto para la próxima. Me enviaron por los perros el famoso, la lista en este caso, lista. Para repasar los apodos dentro del ambiente futbolístico que también se pueden trasladar al ambiente laboral. Claro, ¿entendés? Por ejemplo, si te dicen abeja, ya sabes por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Un pica y morís, ¿verdad? Claro, de esa onda, ¿verdad? Pero vamos a hacer una próxima con más tiempo para desarrollarlo. Me gusta esa temática, ¿eh? Top 5 de apodos. No, me gusta, carajo. ¿Por qué la gente dice que a vos te gusta mucho hacer tops? Después de lo de las madrinas. Che, pero vinieron todas las madrinas. Todavía no. ¿Quién falta? Marisol, ¿verdad? No vino Delanis, por ejemplo. No, pues ya está por Argentina. Que vi que vino a Paraguay. Le seguí mucho, ¿eh? Pasa que no seguimos, ni era una amiga. ¿En serio? Sí, porque su novio es jugador de Platense. De Platense. Calamar, claro. ¿Le conoces a tu novio, verdad? Conozco. Tu amigo, ¿verdad? Mi socio. Claro. Y bueno, ¿qué dice la gente? Estoy mirando acá un par de cosas. Chicharito Ferreira ponen acá. Olveira, arquero titular del Mundial, sí o sí. Mira que en Brasil surgió la información. Difícil de chequear y también viendo la actualidad de Cerro con el tema FIFA, si es que ya pudo pagar la deuda que tiene o no, que Vegetti vino a Cerro proveniente de Vasco da Gama de Brasil. Sí, después de haber dejado Europa y haber ido al fútbol de Medio Oriente, Philippe Coutinho llegó a Vasco da Gama porque él ahí se formó. Y supuestamente Vegetti, actual delantero de Cerro, estaría gestionando personalmente que Philippe Coutinho, que en su momento brilló en Liverpool, en el Barcelona, en el Bayern, campeón de Champions, pueda jugar en Cerro Porteño. Sería el bombazo del mercado si se da, porque es un jugador tan importante en el mundo del fútbol. El mayor logro de Cerro, dice Domingo, ¿verdad? Pero es difícil en cuanto a la confirmación de la información, pero si unís cabos, suena algo lógico que Vegetti, que jugó con él, pueda intermediar para que llegue a Cerro, ¿eh? Es como cuando vos te vas a un trabajo y le recomendás a tu socio. Básicamente sí, pero mira que Coutinho tiene 33 años, es de la camada de Neymar, por ejemplo. Ambos aparecieron en un torneo de verano de selecciones en España y todos sabemos la carrera de Neymar y también en gran medida lo de Coutinho. Venta de humo, dice Wilber. No, pero así también decían cuando vino el Grana de Bayor. Claro, pero mira, lo de Bayor pues es como, no sé, no quiero decir un mito, pero algo que si transcurría más dentro del tiempo sin pandemia iba a ser otra cosa. Sí, y se dice que
Adebayor fue uno de los mejores jugadores de Olimpia en prácticas. Sí, metió 9 goles, dicen por ahí, ¿verdad? Por eso te Inchequeable, digo. inchequeable eso, ¿verdad? Pero uno viendo, mira que cuando Adebayor llegó a Olimpia y jugó un par de partidos, el hincha del fútbol se sentó frente a la tele y vio en extenso los partidos y dice otra cosa ese domingo y coincido con él porque tenía otro toque, otra movilidad, otra jerarquía tenía Adebayor en su poco tiempo en el Club Olimpia. Le dejó un toque en la cara a un jugador una vez. Sí, Lulax, parece jugador de que defensa. vos lo que estuviste por Capiatá por ese peinado va calle Querey, dicen acá. ¿Por qué te metes tu peinado, en serio? Me gusta este nuevo peinado más serio O cuando sea, estoy... ya vas a mantener Cuando esto. estoy bien vestido, cuando estoy así tipo vestido elegante, me voy a poner un peinado elegante también. Tenés que teñirte todos los días acorde a tu vestimenta. Sí. Tenés que probar. No, me queda como domingo. Dicen acá, grande coro, siempre gran profesional. Cerro pierde el domingo y chao campeonato. Campeonato. Prácticamente. Difícil Olimpia caiga. Prácticamente. Tiene que centrarse Cerro a full. Si Cerro pierde el clásico, tiene que hacer hasta lo imposible por ganar la Copa Libertadores. Por fin un bloque deportivo serio, no como el anterior, impresentable. Voy a decir algo, Juan Coronel. Eran 7, decilo. Gracias, Vino- antes que nada, gracias por la camiseta de Rubio Ñu. Sí. Sigo usando, el único que recibió regalo acá de tu parte fui yo. Sí, va a crear cerca. No, está. Sí, señor. Ahí se marca. No, ahí se marca la diferencia. Ahí se marca la diferencia. Y ahí sí ya creo que soy tu persona favorita dentro del programa. Le prometí a Domingo que le iba a traer un regalo y a Jime. ¿Y sabes por qué marca diferencia este regalo que me diste? Porque no fue canje tampoco. Eso es cierto. Eh, Así que le agradecemos a la marca de termo que me va a regalar el que para Domingo. se fue el sonido porque ya No, tenemos no, no. que tocar. Tranquilo, más. ¿Qué pasa? Bueno, le mando un saludo a toda la gente que nos estuvo viendo. Acá hay un chipeo entre Coro y Lauri. Dicen acá que se les vio Un chipeo. en Ciudad del Este, Ah. en la barra. ¿De qué? ¿De Rubio Ñu? No sé yo. Vamos a ampliar en otro programa, ¿eh? Ah, y aclaro algo. Muchísimos me robaron en Twitter especialmente. ¿Qué pasó? Hay un video casero de la gradería de Olimpia. No, ¡ey! ¡Esperá, ey! No, esperá. Cerrá bien, Déjenme terminar. Hay un video casero en la gradería que pertenecía ayer a la gente de Olimpia donde se ve el remate penal de Sebastián Ferreira. En el rebote la pelota pega en su cara, ingresa al arco. Recorre todas las redes sociales, incluso hasta Teis Sport llegó en Argentina. Sí. Y el tipo que subió tiene mi mismo nombre y mi mismo arroba. Prácticamente entonces me robaron, pero no fui yo el que estaba en la gradería de Olimpia. No sé el que grabó el gol, ¿verdad? Él fue, chicos. No, no. Síganle, síganos en las redes sociales, denle me gusta a YouTube. Le amo. Gracias, Juan Coronel, por acompañarnos el día de hoy. Chau, chau. Saludos para todos. Gente, se acabó el programa. Estoy muy contento por compartir con ustedes un inicio más de semana. Les mando muchos besos. No se olviden de seguirme en las redes sociales. Métanme bajo Lulax. Estoy por llegar a los 40.000 seguidores. Tranquilo. Y nada, les mando un beso. Será. Hasta mañana.